cuestión del audio, me avisan por el micrófono, ustedes dicen algo para que me dé cuenta. Y bueno, continuando con ese tipo de actividades, les voy a leer el caso y como saben hay algunas preguntas para que ustedes respondan más adelante. Entonces tenemos primero que una paciente de 31 años, gesta 1, acude a valoración en urgencias de Hospital de Secretaría de Salud en el turno matutino por presentar dolor pélvico tipo obstétrico desde la noche anterior. Los antecedentes más relevantes son los que ven en pantalla. Personales patológicos no tiene. Ginecobstétricos tuvo menarca a los 14, es regular, número de parejas sexuales 1, inicio de vida sexual activa a los 24, enfermedades de transmisión sexual negadas, fecha última menstruación el 22 de diciembre del 19. Em, ¿Cómo se llama esto? Detección oportuna de cáncer cervicouterino, o sea, Papa Nicolau. No reporta algo sugerente de malignidad. La autoexploración mamaria, la paciente aún no se percibe alguna alteración. Y método de planificación familiar anterior no tenía y actualmente tampoco decide por uno. Eh, Su única molestia es el dolor, no tiene algún otro síntoma. Tenemos que en la exploración física está inquieta, pero sí coopera. Eh, Está con buena coloración, buena hidratación. La altura de fondo uterino se mide en 33 centímetros. Presenta dos contracciones cada 10 minutos y duran unos 30 segundos de duración. Las maniobras de Leopold, eh, se puede distinguir un feto longitudinal cefálico con dorso lateral izquierdo, y ese tipo de descripción, digamos, es como la prototipo para esas maniobras. Tenemos que en el tacto vaginal se encuentra cervix central, blando, con 2 centímetros de dilatación, 40 de borramiento, las membranas están íntegras, el guante al extraerlo arrastra moco sanguinolento en escasa cantidad y la cabeza está en primer plano de Hodge. El ultrasonido que se hace en urgencias es un ultrasonido breve, solamente se hace para hallar eh, digamos, lo más relevante del contenido intrauterino, que es lo que ven en pantalla. Se encuentra un feto único vivo con frecuencia de 145, longitud femoral de 7.7, placenta corporal posterior, grado 3, y el índice de líquido amniótico está de 16 centímetros. Tenemos que en la gesta actual, la paciente acudió a 8 consultas prenatales, se hizo 4 ultrasonidos en el que le dieron un reporte escrito de que los hallazgos eran de un embarazo sin complicaciones y en ese sentido tampoco presentó ninguna otra. Esto incluye haber presentado infecciones tanto de vías urinarias o cervicovaginitis, no les presentó. El peso antes de embarazarse era 58 kilogramos. Comenta que se puso vacunas contra el tétanos y la influenza durante la gestación. También comenta que le indicaron consumir ácido fólico y sales de hierro. Dice que los laboratorios de control en cada trimestre no tuvieron ninguna alteración. No especifica resultados, únicamente comenta lo que le dijo el médico cuando los vio. Su tipo de sangre es A positivo. Luego tenemos que los ultrasonidos previos, los hallazgos muy resumidos, son los que ven en pantalla. En general, lo importante de todos estos ultrasonidos es comentarles, la paciente cuando llegó a esta consulta tenía 39 semanas y digamos las fechas estimadas de tanto de edad gestacional como de fecha probable de parto eran muy parecidas a la de fecha de última menstruación. Eso significa que el feto probablemente tuvo buen crecimiento y desarrollo. Esto surge porque las máquinas de ultrasonido estiman la edad gestacional con las mediciones de fetometría, pues, y cuando
cuando la miden, digamos, no hacen una correspondencia acoplándose a, digamos, a variantes patológicas o cosas así, sino que si miden la parte fetal, la miden dependiendo de lo que ya tienen registrado. Entonces, en ese sentido, si un ultrasonido reporta una edad gestacional menor a la que debería corresponderle por fecha de última menstruación, ese feto probablemente está reducido de tamaño y al revés, si está más grande de lo que corresponde para su fecha de última menstruación, probablemente esté más grande. Entonces, como les decía, eso es lo importante de estos hallazgos, eh, que hay muy poca variación entre ellos, variación de pocos días, y todos están, digamos, muy ajustados a la edad gestacional. Luego tenemos los signos vitales. Esta paciente pesa 69, mide 1,58, su tensión arterial es de 110/60, la frecuencia cardíaca es de 90, la respiratoria de 20, la temperatura la tiene en 37 grados y la saturación está en 97. Y pasamos a las primeras preguntas. ¿Cuál es el índice de Bishop? Y no sé si pusieron atención, te deba regresar la diapositiva. Si recuerdan lo que les escribí, o porque si no lo recuerdan, no van a poder sacar el puntaje. Por eso les digo, debo regresar la diapositiva, sí o no. Seis. Ay, perdón. Habla la compañera. ¿Y cuántos puntajes asignaron? Ah, bueno. Eh, pues en dilatación tiene dos, sería un punto. El acortamiento sería de 40%, sería igual uno. La consistencia dice que es blando, entonces serían 2 puntos. La posición es central o media, igual un punto. Y la presentación es de uno. O sea, sería un plano de hot 1 y es un punto. Sean 6. ¿Están de acuerdo con lo que comentan los compañeros? O no sé si lo hice mal. No, está bien, ahorita les digo. No quiero saber si alguien tiene otro resultado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Todos de acuerdo? Sí, a mí también me salió 6. Bueno, entonces voy a asumir que todos los que están aquí les salió 6. Y el comentario es que el Bishop, eh, al menos la versión que se utiliza más frecuentemente, la más difundida,
En descenso fetal o descenso de la presentación, mejor dicho, ahí se requiere anotarlo en estaciones de Lee. Por supuesto, se puede hacer la equivalencia con un plano de Bishop, digo de Hodge, pero ¿a cuánto corresponde un primer plano de Hodge? Ok, entonces si nos da -3, ¿eso cuánto se asigna con, con el Bishop? Cero puntos, entonces esta paciente tiene 5 de Bishop. Ok. Es como ya lo comentaron, y lo único que no correspondía era el descenso de la presentación, eso es 0. En sí, el índice de Bishop, tal vez ustedes sabrán que inicialmente se propuso como una escala pronóstica, para saber si los pacientes iban a tener una inducción, artificial, o sea, con medicamentos, exitosa. Sigue teniendo ese uso, pero digamos en la práctica más cotidiana, como las inducciones, digamos, a menos de que haya una indicación bien clara para hacerlo, se prefiere dejar esperar a los pacientes a ver si tienen como un buen trabajo de parto. Entonces, su uso más cotidiano, por así decirlo, es que sirve como un resumen de las características cervicales. Entonces, al decir solamente un número, digamos, es un poco más abstracto decir si está, bueno, si tiene buen trabajo de parto o no. Esta paciente con 5, pues uno puede concluir que todavía le falta pues un rato para que tenga un trabajo de parto que merite su ingreso, por así decirlo, al labor. Bueno, ¿ustedes consideran que la paciente tuvo buen control prenatal? Entonces necesitan guiarse de esta diapositiva. Hay muchos datos aquí. Adelante. Y el número de consultas es lo único. Ah, ok. Alguien, ajá. Bueno, no reporta si le realizaron Ah, te escucho un poco cortada. como los iniciales, el hemograma, todo. Ah, sí, ya te escuché. Sí, no lo dice específicamente. Y eso es bien común en las pacientes, o sea, no reconocen los laboratorios como tal, a menos de que se los lleven y ustedes los vean. Entonces aquí, para darles una idea de que si tuvo esos laboratorios, eh, se los pongo como se los van a decir las pacientes, que me tomaron laboratorios y salieron normales, o eso me dijo el médico. Entonces, confiando en, digamos, en el trabajo de otros hasta cierto punto, pues los laboratorios que se solicitan son los que ya conocen, ¿no? La citometría, la química y todo eso. Este, entonces puede ser que esa paciente los haya tenido y bien importante, digamos, puede ser. Uno esperaría que sí ya se hayan hecho esos. Sobre también lo que mencionaba el compañero, el desglose. El desglose es bien importante, ¿no? En este caso, lo que sí está desglosado son los ultrasonidos.
porque sí los llevaba en esa ocasión, entonces era pues fácil leer el reporte y plasmar como los datos más relevantes. Este, pero sí, o sea, lo conveniente es como tener como todas las cosas para saber este si le fue bien o no. En este caso, creo que hay suficientes datos como para hacer una conclusión de sí o no tuvo buen control prenatal. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Tiene otra propuesta? Como les decía, hay un montón de datos realmente como para concluir algo. No se demoren mucho también. ¿Para qué es importante el control prenatal? Mm, Para identificar como comorbilidades que puedan afectar al desarrollo del embarazo. Exacto, ¿no? Entonces, para detectarlas, modificarlas, todo eso, al momento de, digamos, el periodo perinatal, que tiene su importancia, ¿no creen? Sí, Entonces, por eso lo que les decía bien importante, cuando hablamos de control prenatal, se establecen ciertos objetivos que se deben cumplir. Ustedes consideran con lo que les pongo aquí que, o sea, sí está algo reducido, sí, para gusto, digamos, de comodidad de responder algo con seguridad, pero al menos, como les decía, por lo referido por las pacientes es más o menos lo que se puede escribir o plasmar y muy importante también. La situación inicial que les puse es que esta es una valoración de urgencias, entonces también hay algunos datos que deben ponerse un poco más en modo de resumen. Entonces no sé si les está generando alguna dificultad para concluir, digamos, porque les parezca poca información. pues por ejemplo, acá dice que se le hizo un ultrasonido, bueno, el primero que fue, bueno, la edad gestacional 11.6. Generalmente en esta semana se identifica si hay alteraciones a nivel, bueno, por ejemplo, trisomías y eso, ¿no? También. Eh, sí, puede hacerse más o menos por esa semana. Entonces, pues yo considero que a lo mejor, pues el haber hecho el ultrasonido en esa etapa, pues sí fue como una buena decisión o por parte del médico y pues sí lo traduce como un buen control prenatal. Bueno, esa opción, el hacerla en esa fecha, para si se logró Sí, identificar. sí, Bueno, eso que comentas está muy bien. De hecho, aquí hay que considerar la fecha de ultrasonido. En primer lugar, porque los ultrasonidos del primer trimestre son los que tienen menos variación. Entonces, digamos, sirven como para establecer un marco de referencia, si se lo quieren ver, para interpretar los siguientes ultrasonidos.
Y también lo otro, digamos, las fechas aproximadas de su realización, se pueden detectar más fácilmente ciertas anomalías estructurales, como las que mencionaba su compañero. Y algo que su compañero ya estaba echando luz también era mencionar, digamos, como esta indicación del médico. Y si tiene un ultrasonido del primer trimestre, lo más probable es que tenga una consulta también. Probablemente sabrán que tal vez hay pacientes que tienen, bueno, que se hacen ultrasonidos, no necesariamente por una indicación médica, pero lo más frecuente es que sí haya una valoración, previa antes de la consulta. En este caso, les da la idea la fecha del ultrasonido, o sea, con la edad gestacional, de que su primera consulta o sus primeras consultas prenatales fueron en el primer trimestre. Entonces, por eso les decía al principio que el número de consultas no es como tal lo único importante, o sea, es importante, pero también es importante que se den en fechas recomendadas. Entonces, la primera, digamos, casi invariablemente debe producirse en el primer trimestre, y después ahí en el segundo trimestre que haya una o dos consultas y así las que sean necesarias. Entonces, sí, como les decía, importante el número de consultas, pero también cuándo se producen. Si se producen, por ejemplo, 8 consultas todas en el tercer trimestre, eh, aunque sean 8, no son como tan confiables, pues, porque todo lo que se puede haber prevenido en los meses anteriores, pues ya se fue, o sea, ya está fuera de alguna modificación. Ya deben cumplirse con otros objetivos, digamos, más riesgosos, si lo quieren ver. Entonces, cuando los pacientes que llegan con trabajo de parto al área de urgencias, se les hace, digamos, este interrogatorio de los datos más relevantes del control prenatal, precisamente para detectar eh, riesgos o identificar si hay alguna situación que pueda ser atribuible a un mal control prenatal. Por ejemplo, si la paciente no se hizo nunca ultrasonidos y cuando llega el control prenatal se lo hace, no sería, digamos, muy agradable notar alguna situación complicada como feto que ya no tenga actividad cardíaca, este, feto con malformaciones que sean muy graves, cosas así. Entonces, es lo importante, como les decía, tener estos referentes. Entonces, la paciente tuvo número de consultas probablemente en un tiempo recomendado. Los ultrasonidos fueron en los tiempos recomendados, como les decía, por lo menos uno cada trimestre. Entonces, aquí tiene uno en el primero, uno en el segundo, dos en el tercero. Menciona ella que no presenta complicaciones. Eso es un poco ambiguo, pero digamos, tomémoslo como un dato hasta cierto punto confiable. Esto sobre todo cuando menciona que los personales patológicos pues no tienen nada, probablemente entonces sí sea confiable, es decir, la paciente que no tuvo complicaciones. Si por ejemplo al hacer interrogatorio de los personales patológicos les menciona que consume algún medicamento o que le detectaron alguna cosa en un cierto tiempo, bueno, eso no sería como muy, eh, ¿cómo se llama? Confiable. Decir que toma medicamentos o que le detectaron algo y al mismo tiempo decir que no tiene complicaciones, porque no se pone a pensar. Otra de las cosas, peso pregestacional de 58, ahorita pesa 69. Entonces, si ustedes sacan el IMC de esta paciente antes del embarazo, es un IMC en el rango normal. Significa que su ganancia de peso de 11, pues es una ganancia de peso adecuada hasta cierto punto. Para pacientes con IMC normal, 11 más menos 3, digamos con un rango más conservador, es lo apropiado. Inmunizaciones de toxoide tetánico, esto sobre todo puede prevenir tétanos neonatal,
sobre todo esta variante que es altamente peligrosa del tétano central. Importante por eso que se los pongan. Antiinfluenza para prevenir neumonías neonatales tempranas, igualmente por influenza. El consumo de ácido fólico y sales de hierro, bueno, ese es también buen indicador, a menos de que su médico pues le estaba poniendo algo de atención. Este, digamos, al menos el ácido fólico, lo que platicábamos antes es como de cajón. Eh, los laboratorios, que eso ya se los comentaba, realmente no son específicos en ningún sentido, pero bueno, digamos ahí también es una cuestión de tener como cierta garantía de que, o bueno, mejor dicho, cierta confianza de que tal vez sí fueron los laboratorios adecuados. Esperar que se lo hayan sido. Los ultrasonidos era el comentario que les hice al principio, antes de que respondiéramos las preguntas como tal, de que todos tienen una fecha probable de parto y edad gestacional, digamos que tiene poca variación entre todos ellos, significa que probablemente no hay algún cambio atribuible, digamos, como a defectos del crecimiento o cosas así. Y finalmente los signos vitales están bien. Entonces, pasamos a la otra pregunta. Entonces, esta paciente, ya quedamos, tiene un Bishop de 5, tiene dilatación de 2, si es que lo quieren ver en términos más concretos, tiene dilatación de 2 y dilatación borramiento de 40%. Todavía le falta para que se ingrese, porque los motivos para hospitalizar a una paciente, si no tiene ninguno, solamente el trabajo de parto en fase activa. Esta paciente pues está en fase latente todavía, ¿cierto? Y bueno, ese es uno de los motivos, si es que no tiene ninguna indicación, pero si no tiene trabajo de parto, pero sí tiene alguna otra indicación para hospitalizarse, pues también, por ejemplo, que tenga, por ejemplo, algún grado de sangrado, que no sea leve, cosas así, todo eso se hospitaliza. En este caso, como les decía, la paciente que está en fase latente y no tiene ninguna otra indicación para hacerlo, pues no se va a hospitalizar como tal todavía. Entonces, debido a ello, ¿qué le pueden recomendar a la paciente? Ok, son dos las que propones y están más o menos, sí, digamos, puedo estar de acuerdo con ellas. Que regrese a casa y esperar que sean 3 a 5 con 10. Ajá, sí, más o menos por ahí también va. A veces es un poco difícil que las pacientes noten las contracciones como tal. Digamos, como las contracciones se inician un poco progresivas, a veces piensan que tienen más de las que deberían tener. Especialmente considerar que como la paciente es primigesta, pues todavía no tiene buena expectativa de qué esperar. Pero sí, o sea, digamos como un dato un poco más específico, por así decirlo, podría ser ese. Lo que sí es bien importante es los signos de alarma, eso sí, independientemente de cualquier indicación que se le dé, si tiene signos de alarma, debe regresar. ¿Qué otra cosa podría ser aconsejable? Bueno, para no demorar mucho, lo primero que se hace es preguntarle si tiene facilidad para transportarse al hospital. Si sí la tiene,
digamos, la recomendación primaria que se hace es decirle que regrese, pues en un cierto tiempo. Entonces, ese cierto tiempo depende de cuánto digamos, como se aproxime o se estime, hasta cierto punto calcule que la paciente va a demorar en llegar a la fase activa como tal. En este caso, una paciente que primigesta con 2 centímetros de dilatación y borramiento todavía no tan avanzado. Para que llegue por lo menos a los 5 centímetros se puede esperar un aproximado de unas 6 horas, tal vez 8 horas, depende también ahí de cómo consulten los tiempos de latencia y también de qué tan rápido va a avanzar la paciente, digamos, de manera individual. Pero bueno, lo importante es, como es primigesta, puede ser que avance no tan rápido. Entonces, regresar a su casa teniendo en cuenta el tiempo de latencia aproximado que ustedes calculen. O, como ya lo mencionó su compañero en el chat, si presenta un signo de alarma. Entonces, cualquiera de esas dos, son las indicaciones para que regrese al hospital, si es que regresa a su casa, ¿no? Y ya en su casa, se pueden hacer varias recomendaciones. La primera, y es como la más importante de todas, es que esté acompañada de un familiar o algún otro acompañante, pues la va a apoyar en cualquier sentido que se necesite, ¿no? Sobre todo cuando toque transportarla de regreso al hospital. La paciente se le puede recomendar, usualmente se le recomienda que esté caminando, pero ahora sí lento, como si estuviera contando cada paso. Muy importante recomendarle rehidratación, o estar tomando líquidos de manera constante, sobre todo si tienen calorías, digamos, para no evitar alguna posible fatiga a tiempo después. Y